Tal como les había comentado, jóvenes, pues esta clase pues será asincrónica. Entonces, retomando el tema de la semana anterior, hablando de lo que es la promoción de la salud, yo les decía bueno, hay que entender también el concepto de salud que se ha definido, eh, la OMS pues ha establecido que es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad, pero que definitivamente la salud, en la salud o hablar de salud, pues hay que recordar que es un conjunto de interacciones que se dan entre procesos biológicos, ecológicos, culturales e incluso económicos. Para que podamos hablar de salud se requiere que se dé todo ese tipo de interacciones dentro de la sociedad, dentro de las personas, de las comunidades. Entonces la salud va a estar determinada de acuerdo con una dinámica que se da en la sociedad que tiene que ver precisamente con la interacción entre esos procesos de tipo biológicos, ecológicos, culturales y económicos. Entonces, la salud no es fácil de enseñar, pero es necesario vivirla. Entonces, lo que nosotros tenemos que propender en las comunidades es que puedan experimentar y aprender su propia salud, que tengan la capacidad eh, de mantener y controlar su propia salud. Entonces, lo que se busca con esto es que las comunidades sean saludables. Entonces, en la medida en que las personas aprendan a controlar y a mantener su propia salud, en esa medida tendremos comunidades saludables. Les decía también que la promoción de la salud es uno de esos temas de los que se habla mucho, pero se entiende y se practica poco. Y que eso pues se debe a que las personas precisamente no asisten a la consulta, no asisten a chequeos, a esta parte de prevención, le restan importancia, solamente acuden a los servicios médicos cuando realmente se sienten enfermos. Pero entonces promover la salud implica difundir, impulsar, destacar todo tipo de acciones encaminadas hacia el control y mantenimiento de la salud en los grupos poblacionales. Entonces, así como lo indica el significado de promover, que es divulgar una cosa procurando un logro o procurando su logro. En el caso de la promoción de la salud, lo que se busca es precisamente impulsar, destacar, difundir información en salud sobre las comunidades para de tal manera que puedan empoderarse y hacer un control y mantenimiento de su propia salud. Entonces, la promoción de la salud es un proceso que le confiere a la población los medios y recursos necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Así lo declaró la Organización Mundial de la Salud a través de la Conferencia de Ottawa en 1986. Es importante destacar eso, el control y mantenimiento de la salud. Entonces, definitivamente para lograr esto de promoción de la salud se requiere que sea una estrategia que implique la participación social y la educación para la salud. En este aspecto, pues los profesionales de la salud tenemos una función importante en la parte esta de consejería e información en salud. Generar una estrategia educativa que le permita a la población participar y empoderarse del control y el mantenimiento de su propia salud. Hay una serie de prerequisitos para la salud. Primero, tiene que haber paz, educación, vivienda, alimentación, un ecosistema saludable, un ambiente estable, justicia social y equidad. Toda esta serie de factores vienen a ser determinantes que influyen para que se pueda dar la salud. Lo contrario a esto pues genera problemas de salud. Ya sabemos nosotros por lo que hemos revisado acá en este curso que la educación es un factor preponderante en el control y mantenimiento de la salud. Por ejemplo, los casos que vimos de madres niños o niños en la primera infancia que morían con mayor frecuencia en hogares cuyas madres no tenían un nivel educativo alto o incluso carecían de cualquier formación académica. El caso contrario, en hogares cuyas madres tenían un nivel de formación académica de bachiller o superior o profesional, la mortalidad infantil era menor. Entonces, vienen a ser unos factores que determinan precisamente esa condición de salud, influyen en la condición de salud. Entonces, hay unas herramientas indispensables para aplicar esto de la promoción de la salud. Primero, el trabajo intersectorial, que los diferentes actores de la sociedad se involucren en esta estrategia de promoción de la salud. Lo otro, pues, la educación formal e informal, establecer una estrategia educativa que facilite precisamente este proceso de promoción de la salud. La participación de la comunidad, desde luego,
que las comunidades participen en este proceso, en esta estrategia de atención primaria en salud que implica la promoción de la salud. También las entidades como los hospitales y los centros de salud se requieren y unas políticas que permitan materializar esta estrategia política. Ya estamos hablando del orden nacional, del orden de los gobiernos, sean gobiernos locales o nacionales que promuevan esta cultura, esta política de promoción de la salud. Entonces, la promoción de la salud está asociada a la estrategia de atención primaria en salud. De hecho, los sistemas de salud basados en atención primaria en salud tienen como un eje central la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Entonces, digamos que hay un maridaje entre la promoción de la salud y la estrategia de atención primaria en salud. La estrategia de atención primaria en salud definitivamente abarca la promoción de la salud y esto se logra a través de unas políticas públicas que busquen precisamente la promoción de la salud y la acción a nivel local de las entidades, de los diferentes actores del sistema, la acción intersectorial y la planeación estratégica que se dé a nivel territorial para lograr aplicar esta estrategia. Entonces, la responsabilidad en el autocuidado mediante la educación para la salud es algo que es un papel fundamental dentro de la estrategia de promoción de la salud. Entonces, esto implica que hagamos una estrategia educativa en la que entreguemos información a la población sobre que aprendan a mantener, a controlar su salud y a identificar factores de riesgos que puedan conllevar a enfermedad. Eso implica controlar esos factores incluso o a evitar la exposición. Reforzamiento de las propias capacidades, promocionar el concepto de salud, actuar como mediador entre los intereses de los diferentes sectores y a favor de la salud y proporcionar los medios que le permitan a la población desarrollar al máximo su salud. Entonces, propiciar esto, proporcionar estos medios no solamente es competencia de los médicos o de los profesionales de la salud en general a través de la estrategia educativa, sino que se requieren también políticas de gobierno que le permitan precisamente a la población, a la comunidad participar en el control de su propia salud. Un principio fundamental de esta estrategia de promoción de la salud es el reconocimiento de que los determinantes de la salud más importantes están fuera del contexto de la atención médica y del sector de salud propiamente dicho. Como yo les decía, hay factores en los que nosotros podemos intervenir y hay otros que no, que dependen ya de la política gubernamental, de la estrategia que ha trazado un país en cuanto a los sistemas de salud. Entonces tenemos que entender que no podemos atacar todos los factores o todos los determinantes que influyen en la salud. Hay algunos que se escapan de nuestra actuación. Por ejemplo, nosotros no podemos construirles vivienda digna a la gente. Eso se escapa de la acción médica. Pero en cambio nosotros sí podemos hacer una estrategia educativa en salud para mitigar o para evitar la exposición a un factor de riesgo o a factores de riesgo o para promocionar la salud en la población, pero no podemos, por ejemplo, pavimentarles una calle de un barrio para evitar que haya infecciones respiratorias por el polvo que se levanta cuando pasan los vehículos. O no podemos asegurar la educación a toda la población que va a la consulta. Educación escolar, quiero decir, en la escuela, en la universidad, eso no lo podemos hacer. Entonces hay ciertos determinantes que no podemos intervenir. O no podemos garantizar la alimentación a todos. Eso lo tiene que hacer el gobierno mediante una política pública. O garantizarles empleo, por ejemplo. Y otro aspecto, otro principio fundamental es que la salud no está determinada exclusivamente por los descubrimientos médicos. Si bien la ciencia médica ha avanzado mucho y se han logrado determinar las causas de diferentes enfermedades, pero definitivamente las enfermedades no necesariamente están asociadas exclusivamente a lo que hacemos en la consulta médica. O el manejo terapéutico o asegurar la salud del paciente no es simplemente lo que se hace en la consulta médica. Hay otros factores que influyen en que las personas enfermen, hay factores que influyen en que se presenten unos eventos de salud, en fin. Entonces, eventos relacionados con enfermedades, por ejemplo. Pero lo que sí podemos hacer dentro de los servicios médicos es prestar atención, hacer procesos de curación y procesos obviamente de prevención y de promoción de la salud. Eso sí lo podemos hacer desde nuestro alcance, desde nuestras funciones. El campo de la salud, entonces hay una serie de determinantes, yo les decía que hay una serie de factores que influyen en este proceso salud-enfermedad y que son unos determinantes que pueden ser de tipo social y hay algunos que son de tipo biológico. Los de tipo biológico son los no modificables
Y los modificables son aquellos que tienen que ver con aspectos sociales, con aspectos del ambiente, con aspectos relacionados con los sistemas de salud, entre otros. O sea, que escapan a algunos pues escapan a nuestra capacidad de resolución. Pero la política de promoción de la salud definitivamente genera unos gastos menores de salud. Por ejemplo, miren, eh, el gasto de salud en servicios de salud estamos hablando de un 89.9%. Se invierte en los procesos en los servicios de atención médica directa, digamos. ¿Y cuánto reducen en muerte? El 11% solamente. O sea, se invierte muchos recursos. Hay un gasto de salud casi del 90% en servicios de atención médica, en hospitalizaciones y cosas así. En atender la curación de la enfermedad me refiero. Se gasta un 90% de los recursos del sistema de salud y solamente se previene el 11% de las muertes. Se reduce el 11%. En cambio, en promoción de la salud, que tiene que ver con estilos de vida saludables, con entornos saludables, a través de un proceso educativo se logra esto, que las personas entiendan que los entornos y los estilos de vida influyen en la salud humana. Se reduce, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los estilos de vida. Si se adoptan estilos de vida saludables, se reduce en un 43% la mortalidad y la inversión que hay en ese sector, en ese rubro, es de 1.5% del gasto en salud. O sea, ustedes se imaginan donde se invirtiese más dinero en promover estilos de vida saludables, entonces la mortalidad puede ser mucho menor aún. O sea, se redujera la mortalidad mucho más. Pero fíjense que las cosas se invierte más en curación. En curación se gasta casi todos los recursos del sistema. En entornos saludables, por ejemplo, se invierte solo el 1.6% del gasto en salud, pero se logra reducir la mortalidad en un 19%. Entonces podemos ver que definitivamente la política de promoción de la salud es más eficaz en la reducción de muertes que invertir en curación. En curación solo se reduce el 11%. Entonces, las funciones de la promoción de la salud implican reforzamiento de la acción comunitaria. Sabemos que necesitamos es promover la salud, pero a nivel de las comunidades, que las personas se involucren, como les decía, en el mantenimiento y control de su propia salud. Desarrollar actitudes personales para la salud, aptitudes, entonces esto a través de una función educativa, a través de la educación en salud que se puede lograr. Reorientar los servicios de salud de acuerdo con las necesidades que se observan en la población, ya luego después de aplicarse la estrategia de atención primaria en salud. Construir políticas públicas saludables y desarrollar entornos favorables a la salud. De esa manera podemos intervenir muchos de los determinantes y garantizar una reducción de la mortalidad en la población. La salud creada y vivida por la gente en los lugares donde desarrolla su vida diaria, donde aprende, donde trabaja, donde juega. Eso digamos que sería la función fundamental de esta estrategia de promoción de la salud, que las personas puedan vivir, puedan aprender su propia salud en el entorno donde viven. Ejemplos de medidas para la promoción de la salud en el lugar de trabajo, por ejemplo, medidas organizativas, flexibilidad en los horarios, en los puestos de trabajo. Estas son simplemente ejemplos en los cuales se hace promoción de la salud. Por ejemplo, permitir la participación de los empleados en la mejora de la organización del trabajo, ofrecer oportunidades para el aprendizaje permanente o incluso medidas relacionadas con el entorno, facilitar salas para reuniones, instaurar la prohibición de hábitos que son nocivos, como por ejemplo fumar. Y a nivel individual, entonces ofrecer y financiar cursos y actividades deportivas, no solamente a nivel de las comunidades, de hecho, a nivel de las poblaciones, fomentar una alimentación sana. Entonces esto lo podemos hacer a través de educación para la salud, cuidar a la salud mental, fomentar, dejar el hábito de fumar. Aquí no solamente de los trabajadores, sino de cualquier persona en la comunidad, fomentar el cuidado de la salud. Promocionar, por ejemplo, la salud cardiovascular a través de una vida activa, a través de actividades deportivas, caminatas, maratones, natación. Promover entonces también la alimentación saludable, implementación de cantinas saludables en las escuelas, pero no se refiere a cantinas de consumo de licor, sino consumo de alimentos y de bebidas saludables. Talleres de alimentación saludables, por ejemplo, en los clubes, en las escuelas, en las iglesias.
O sea, a nivel comunitario, intervenir las diferentes instituciones que hay en la comunidad para promover la alimentación saludable. Por ejemplo, las escuelas, los sitios de encuentro, las iglesias, eh, en fin, cualquier institución que haya dentro de la comunidad. También prevenir el tabaquismo, el consumo de tabaco, prohibir consumir tabaco, por ejemplo, en sitios públicos. En Colombia, de hecho, hay un marco normativo que prohíbe fumar en sitios públicos y en sitios cerrados. En fin. Entonces, la promoción de la salud implica hacer política, pero una política a largo plazo. O sea, que los gobiernos construyan toda una política de promoción de la salud que afecte positivo, o sea, que involucre la atención a los determinantes de la salud, los determinantes sociales, o sea, intervenciones que impliquen que se puedan controlar ciertos determinantes que afectan la salud de la población. Entonces, eso es hacer promoción de la salud. La salud es política porque el derecho a la salud es constitucional, o sea, las personas tienen derecho a gozar de un ambiente saludable, a gozar de salud. El Estado tiene la obligación de garantizarles la salud a la población y el acceso a los servicios de salud. Entonces, promoción de la salud implica no solamente una acción simplemente educativa, sino que también una acción política. Una acción política tanto a nivel nacional del gobierno como a nivel territorial en los diferentes municipios y departamentos, en la garantía precisamente del derecho a la salud de la ciudadanía. Entonces, hay dentro de la estrategia de atención primaria de salud, entonces tenemos la prevención de la salud, la educación para la salud y la promoción de la salud. Por ejemplo, aquí tomando esto como un ejemplo a nivel comunitario, ¿qué se haría? Por ejemplo, la prevención, el foco de acción de la prevención se centra en la enfermedad, en la prevención, en evitar la exposición a factores de riesgo. En eso se basa la prevención, en controlar o evitar la exposición a factores de riesgo. Y, por ejemplo, en una escuela, en una institución de la comunidad como es la escuela, por ejemplo, eh, podríamos utilizar, por ejemplo, la escuela como un sitio donde nosotros podríamos hacer una estrategia educativa para que las personas, los jóvenes o los estudiantes, los niños entiendan, incluso los padres de familia, porque a la escuela acuden también los padres de familia y los profesionales que laboran ahí puedan aprender a identificar los factores de riesgo asociados a la enfermedad. Entonces, incluso los niños en ese labor educativo podrían actuar como mensajeros y llevarle la información a la familia sobre lo que van aprendiendo en la escuela en cuanto a la identificación de factores de riesgo. Entonces, esta es una forma de actuar dentro de la institución educativa para fomentar la promoción y prevención, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Entonces ahí se hablarían, por ejemplo, de temas como el concepto de salud, se hablarían de factores de riesgo asociados a enfermedad, la forma de prevenir ciertas enfermedades o la forma de controlar ciertos factores de riesgo. Entonces, la estrategia de educación para la salud estaría centrada en la incorporación de información, de saberes, de conocimientos relacionados con la salud, con la promoción y con la prevención. Entonces, lo que se busca es llegar a la comunidad, pero a través de los estudiantes del colegio, de la escuela. O sea, que la información que le demos a los estudiantes en la escuela permita que ellos a su vez hagan de mensajeros para llevar esa información a la comunidad. Y en cuanto a la promoción, entonces se centra en los determinantes de la salud. Entonces, se trata de establecer el efecto que estos tienen en la salud de las poblaciones, los determinantes de salud. Entonces, en la medida en que las poblaciones van identificando cuáles son esos factores que influyen, que potencializan el control sobre su salud, en esa medida entonces ellos tendrán un mayor control sobre su propia salud. Entonces hay una forma también de involucrar a las comunidades en esto de la prevención y la promoción de la salud a través de una estrategia psicológica. Por ejemplo, en cuanto a la prevención, tratar de generarles un temor frente a los factores de riesgo asociados a enfermedad. Entonces ahí sería plantearles un problema en particular y decirles cuáles serían los factores que influyen en que se presenten
en que se pueda presentar ese problema de salud, ese evento de salud. Entonces eso sería una estrategia psicológica. En cuanto a la educación para la salud, apela a establecer un ejemplo para que el estudiante siga. Por ejemplo, se le habla de situaciones en las que se presentan ciertos eventos de salud y la forma como se puede prevenir ese evento y la forma como se puede promocionar la salud de ese grupo poblacional. Entonces eso es como una estrategia psicológica, pero a través de ejemplos. Y se van articulando esos ejemplos con los conocimientos que se van impartiendo, por ejemplo, en la escuela, las diferentes áreas del saber. Y en cuanto a la promoción de la salud, sería procurar que el niño, el joven, el estudiante se implique y encuentre su propia manera de cuidarse. Entonces, a través de la información que le hemos dado de prevención, en la prevención, pues ellos identifican los factores de riesgo, entonces ya ellos aprenden a cuidarse, a no exponerse a factores de riesgo. Entonces, la estrategia psicológica es esa, que aprendan a identificar los factores de riesgo y de esa manera se puedan cuidar de ellos, no se expongan a esos factores. Tenemos ejemplos de promoción de la salud, tenemos entornos saludables, escuelas saludables, municipios saludables, ámbito laboral saludable, estilos de vida saludables. Por ejemplo, lo que ha sucedido pues, en las últimas décadas, hemos visto un auge de la práctica de deportes al aire libre, por ejemplo, caminatas, montar en bicicleta, etcétera. Esos son estilos de vida saludables. Entonces, esas son estrategias de promoción de la salud. En la medida en que las personas practiquen estas estrategias, entonces están teniendo un mayor control sobre su propia salud. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el ejercicio físico, con la convivencia pacífica. Sabemos que las violencias están asociadas a enfermedades. Entonces, la convivencia pacífica es un factor que está dentro de la estrategia de promoción de la salud. También la lucha contra el tabaquismo. En fin, todos estos factores influyen en que las personas puedan tener un mayor control sobre su propia salud. Entonces, la prevención tiene un enfoque de riesgo, se enfoca en los factores, en la identificación de los factores de riesgo, y la promoción tiene un enfoque poblacional. Las familias aprenden, las poblaciones empiezan a controlar su propia salud en la medida en que van conociendo los riesgos a los que se exponen o los factores que influyen en que se presente la enfermedad. Entonces, la prevención tiene un enfoque más individual, cada persona puede identificar factores. En cambio, la promoción tiene un enfoque individual menos importante y es más de participación social. O sea, las personas van identificando colectivamente la manera de cuidarse, el autocuidado, ¿no? Viene a ser, se puede convertir incluso en una tradición dentro de una población. O sea, que pasa de ser algo netamente individual a ser una práctica colectiva.